Tu Santo, manifiéstate en este momento, Señor, a través de mi palabra, Señor. No permitas, Rey, que mis labios abren palabras, Señor, que tú no has dado, mi Rey. Dame el tiempo, Señor, dame la palabra, Señor, que va a ministrar el corazón de mis hermanos, Padre. Y que en tu misericordia, mi Rey, Cristo de la gloria, toda oposición, Señor, sea cancelada en esta hora, Padre. Toda cosa, Señor, que quiera, Señor, ser un obstáculo, Padre, sea en esta hora, Señor, removida, Padre. Desechamos, Padre, toda oposición, Señor, todo aquel enviado, Señor, que quiera venir a robar el alimento que llega al corazón de tus hijos, Señor. En el nombre de Cristo, Padre, me pongo en tus manos, mi Dios, dándote a ti la gloria, Señor. Amén, Señor, amén. Amén, aleluya. Bueno, mis hermanos, voy a tratar de ser un poco breve en el mensaje y de tratar de transmitir lo que el Señor me ha dado para esta iglesia, porque es específicamente para esta iglesia. Yo le he orado al Señor, tenía aflicción yo por la palabra que yo había de traer, no quería que fuera palabra mía, y el Señor me ha dado esta palabra. Y como el tema le hemos nombrado, decídete a hacer cambios en tu vida. Aleluya. Hay, a través de la oración, hermanos, de las súplicas al Señor, me daba esta palabra y me llevaba a las palabras y a los personajes de la Biblia que ellos tomaron una decisión para hacer cambios en su vida, porque así estamos ahora, que tenemos que tomar una decisión, tenemos que decidir en nuestro corazón, porque el Señor quiere hacer cambios radicales y definidos en el corazón y en la mente y en nuestras vidas para su trabajo, para su reino y para desarrollarnos aquí en esta tierra. Y cada iglesia, la iglesia de Ridley tiene un mensaje, tanto como la iglesia de Fresno también, ¿verdad? Y vamos a ir a la palabra, a Primera de Samuel 1:5. Y en base a esta palabra, mis hermanos, como muchos conocen, no vamos a leer toda la historia, pero ya muchos conocemos la historia de Ana. Y como el tema es decídete a hacer cambios en tu vida, aquí encontramos nosotros en Ana, que Ana, a pesar de todo lo que pasó, decidió dedicarse a la oración un día, de tanto tiempo que ellos fueron al templo a orar, pero hubo un día que ella tomó la decisión de deshacerse de toda amargura, de deshacerse de todo estorbo que había en su corazón y en su alma, y ese día ella logró obtener lo que ella tanto buscaba, que era quedar embarazada, que era ser una mujer fértil. Y mire, aquí dice, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y esa palabra fue la que a mí me impactó, hermanos, que fue Jehová que no le había permitido a Ana tener hijos. Y mire, después del proceso que Ana decidió, entonces viene él y decide abrirle la matriz a Ana y hacerla una mujer fértil, una mujer fructífera. Y así nosotros, hermanos, también tenemos que tomar esa decisión de como Ana en ese momento, porque necesitamos ser fructíferos para el reino del Señor. No podemos estar sentados siempre en una iglesia. En el cuerpo del Señor tenemos diversas labores que llevar a cabo, pero tenemos que decidir. Estamos viviendo tiempos muy gloriosos, pero no vamos a ver esa gloria si no disponemos nuestro corazón y decidimos de verdad, desde el fondo de nuestro corazón, llevar ese fruto para el cual nosotros hemos sido llamados a esta tierra, ¿verdad? Y aquí, mire, yo me quiero enfocar, ¿verdad? En esa palabra, y de ahí dice, mire, y su rival, dice, le irritaba, enojándola e entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Mire cuántas veces nosotros nos encontramos en situaciones que en vez de buscar en el Señor cuál es el propósito,
o qué tenemos que hacer. A veces nos atribulamos, a veces nos vemos en condiciones que Dios no quiere que nosotros estemos. Dios busca que a través de ese proceso busquemos su gloria y Él siempre nos va a responder. Amén. Gloria a Dios. Y mientras ella oraba largamente, vámonos al 12, al versículo 12. Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Mire, ¿a cuántos de nosotros no nos pasa eso, hermanos? Que a veces estamos en la aflicción, y yo lo he vivido, por eso se lo digo, porque muchas veces si estamos en el momento de la aflicción, habrá quienes pensarán que nosotros estamos en pecado, o que nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, o que, mire, Ana estaba dentro de la voluntad de Dios, porque Él era el que le había, el que no le había dado ese privilegio. Pero de ahí, ¿qué pasó? La entrega de Ana, la oración de Ana, la perseverancia de Ana, ahí logró ella lo que ella buscaba. Y Elí, a mí me impactó mucho donde dice que Elí le dijo que le fuera concedido lo que ella buscaba. Aleluya. Mire, así líderes necesitamos en este tiempo. Amén. Que nos digan, que no vean que no busquen el porqué de la aflicción, sino que vean la necesidad del pueblo y que le den la palabra de bendición, porque hay bendición en el labio del sacerdote. Hay bendición, hay poder. Si nosotros, los congregantes, tenemos poder porque ya se nos ha sido dado, ¿cuánto más hay poder en los labios del que se para detrás de este púlpito, detrás de esta palabra? Y eso se da mucho de hoy en día, que buscan el porqué en vez de declarar una palabra de bendición. Y ustedes, hermanos, tienen esa bendición. Yo no estoy aquí elogiando a nadie, es el Señor quien elogia al cabeza de este hogar, porque este es un hogar donde ustedes se congregan, donde ustedes vienen a trabajar para el Señor, donde ustedes vienen a tener una comunión con el Señor, y el Señor es el que elogia, porque no todos de hoy en día quieren llevar esa labor, hermanos. Y a mí me ha impactado mucho cómo Elí le dio la palabra de bendición, a pesar de que dice que ustedes ya conocen la historia de Elí también. Pero entonces en la palabra que declaró Elí y la humillación de Ana, llevó a cabo el propósito que Dios tenía. Miren, ahora hasta el día de hoy estamos leyendo el libro del profeta Samuel. Qué bendición tan tremenda. Amén. Ese es un punto, hermanos, porque el Señor me llevaba paso a paso por la palabra de las personas que se habían de exponer aquí. Mire qué tremendo, el hijo pródigo también. Miren cuánto hijo pródigo hay de hoy en día, o habemos, ¿verdad? Porque muchas veces, no porque no estemos haciendo una cosa, pero a veces estamos haciendo otra, y a veces estamos fuera de la voluntad del Señor, a veces estamos de diversas situaciones, pero a veces estamos un poquito desviados del propósito de Dios. Y mire qué poderosa es esta palabra. Muchas veces nos enfocamos pero el Señor me hacía ver a mí los misterios que hay detrás de la palabra, porque nos enfocamos, o cierto, no, muchas veces nos hemos enfocado, que el hijo pródigo se fue, que el hijo pródigo se fue a derrochar la herencia, que no quiso estar en la casa del Padre. No, pero el Señor me hacía ver el trasfondo de esa palabra, porque de hoy en día habemos muchos hijos pródigos. Entonces Dios quiere la humillación, Dios quiere reconocer de lo que nosotros estamos haciendo y volvernos al camino del Padre, porque en estos tiempos hay mucho trabajo en la viña del Señor, y nosotros tenemos que ser verdaderamente la luz y la sal de esta tierra. Mire, Él se levantó. Mire, vayamos a la palabra, a Lucas 15, 17, 20. Y esta otra palabra a mí me impactaba muchísimo. Y la palabra que
que me llenó más es donde dice que Él se levantó. Y esa fue la palabra que a mí y volviendo, dice, en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Miren, hermanos, cuántas veces estamos padeciendo y padeciendo y padeciendo y el Señor nos habla, perdona. El Señor nos dice, deja de hacer esto, haz esto. Y nosotros, como el hijo pródigo, las orejas, los oídos cerrados y la palabra del Señor dándose y dándose y dándose. Y nosotros ahí, pero ¿quiénes estamos sufriendo? Nosotros mismos. Hasta que llegue el momento que nos levantamos, entonces viene la mano de Dios y empieza a trabajar nuevamente con nosotros. Nosotros no somos llamados para estar sentados. Nosotros somos llamados para trabajar en la viña del Señor. Hay mucho trabajo que hacer, pero por eso el Señor me decía a mí, decídanse. Esa palabra es grande y poderosa, porque si nosotros no decidimos, como estos personajes de la Biblia que un día dijeron, yo me decido levantar de esta situación, yo me levanto, tengo un Padre que Él me restaura, Él me limpia, Él me guía, Él me sustenta. Entonces ahí vamos nosotros hacia adelante en otra etapa del Señor. Pero si no decidimos, limitamos el poder de Dios. El poder de Dios es ilimitado y todos lo conocemos y lo hablamos, lo decimos, pero si no hay una decisión firme desde el fondo de nuestro corazón, de nuestras entrañas, limitamos el poder de Dios. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros no estamos aquí por gusto. La iglesia del Señor tiene poder, pero para ir a llevar la obra del Señor por donde quiera, dice que a toda criatura de este mundo, unos una cosa, otros otra, otros otra. El cuerpo, yo me maravillo y me pongo a ver mi cuerpo y a ver cómo se mueve. Digo, qué maravilloso existe en mi cuerpo, Señor. No hay un solo miembro que no tenga que no tenga un trabajo que hacer, que no tenga algo que se le ha designado. Tiene una designación exactamente, trabaja uno, concuerda con el otro. Entonces, si nosotros no tenemos esa conciencia de la asignación a la que nosotros fuimos llamados, entonces pues estamos haciendo una cosa, estamos haciendo otra, pero todo es para el Señor, pero tenemos un trabajo específico que hacer, así como nuestro cuerpo tiene ese trabajo específico que hacer, cada miembro, también nosotros tenemos ese trabajo. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces, mire, va otra palabra que el Señor me daba y otro ejemplo fue Nehemías. Nosotros conocemos la historia de Nehemías y en Nehemías 2, 3 y 4 está esta palabra, hermanos, que dije yo, mire, mientras que yo, no crean, mientras que yo estudiaba y el Señor cuando le está revelando a uno la palabra, uno se da cuenta de a veces cuán cortos estamos de la obra que hemos hecho en el Señor en esta tierra. Entonces yo, mientras que Él me ministraba, me expandía la palabra, decía, Padre, ayúdame, Señor, porque yo voy a que me hables directamente a mí en ese púlpito. Tan lejos me lleva, Señor, le dije, para hablarme a mí misma. No, hermanos, si es serio, porque me tiemblan las piernas de darme cuenta de cómo el Señor, y ayer el Señor me decía, te he hablado por mi palabra, te he hablado por sueños, te he hablado por profetas, y hoy te vuelvo a hablar para que entres en la recta que yo tengo para ti, el propósito que yo tengo para ti. Y hermanos, si yo no hubiera tomado la decisión de estar aquí, no hubiera llevado a cabo ese propósito por el cual Dios me traía aquí. Y poco a poco nos vamos desarrollando. Todo hay un comienzo y hay un desarrollo, pero tiene un propósito y un fin de hacerse las cosas. Entonces yo los invito a que vayamos a
leer un poquito de la historia de Nehemías en Nehemías 2, 3 y 4. Y dice su palabra: me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Miren, hermanos amados, qué tremendo esto. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Miren, hermanos, la oración. Él temía, porque en aquellos entonces no era cualquier cosa pararse delante de un rey y en una condición. Mire, él temía solo porque su rostro estaba triste. Él ya estaba teniendo, pero aún así ese hombre se levantó, ese hombre decidió y oró y se fue a presentar delante del rey, arriesgando su vida. Pero mire, el amor, la dedicación y el entender para qué fuimos llamados nosotros. Nosotros conocemos la historia de Nehemías, pero si Nehemías no hubiera orado, no hubiera decidido, no hubiera hecho todo lo que hizo. Y es tan bonito ver cómo todos estos ejemplos para nosotros han sido dejados en la historia. Y el Señor me decía: no lean literalmente, vean el trasfondo de esa palabra, porque es tiempo para hoy. En estos tiempos es esta palabra, porque el Señor sabe todo lo que se está desarrollando ahorita, y nosotros íbamos a necesitar ese valor, ese ejemplo, esa palabra que Él nos deja aquí en este libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. Mire, y de ahí a otro ejemplo que el Señor me daba, hermanos, el más poderoso, el más sublime y el más valiente de nuestro Rey y Redentor, Cristo Jesús. Aleluya. Cuando Él dijo en Isaías 6:8, miren, hermanos, yo ahí me quebrantó el Señor a mí. Cuando empecé a leer esa palabra, le digo: Padre bendito de la gloria, ten misericordia de nosotros, Señor, porque Él preguntó, hermanos, ¿a quién iba a enviar? Y Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Y nosotros, a veces, por no pasar una prueba, por no pasar una vergüenza, por no pasar un vituperio, no le decimos al Señor: heme aquí, envíame a mí. Cuando Él no escatimó nada por darse por ti, por mí, para que nosotros seamos una extensión de Él en esta tierra. Y esa palabra quebrantó mi corazón grandemente. Que dije: Señor, a Él lo hicieron pedazos por mí. Y yo no poder ser capaz de decirte: heme aquí, envíame a mí. Algo tan fácil, que tenemos todo en esta tierra. Tenemos todo, tenemos demasiado, hermanos, tenemos nosotros para no llevarlo por obra. Y esa palabra, hermanos, es dura, pero es la verdad. Amén. Y es un peso de gloria muy grande. Y aquel que se disponga, este peso de gloria va a ir llevando por las naciones. Aleluya. Porque usted va aquí, pero usted va a ser una extensión por otra parte del mundo que usted ni lo conoce. Pero va a llegar a ser esa extensión de ese peso de gloria del Señor. Y a eso nos ha llamado Él, a decir: heme aquí. A veces, muchas veces, miren todo lo que está, el mundo nos está envolviendo cada día en más cosas, hasta el tiempo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el tiempo ya no es la misma que antes. Y es por amor a nosotros que los tiempos se están acortando. Pero nosotros a veces necesitamos abrir ese entendimiento, es para que llevemos también con prisa la obra del Señor, porque hay muchas cosas que están sucediendo. Nada menos hoy, cuando yo fui a recoger a mi hermana Alberta, vi una situación en dos jovencitas. La policía llegó a esa casa y una de ellas estaba
renegando y diciéndole malas palabras a la policía. Y de ahí vi que a una la sacaron hasta sin zapatos y esposada. Y ahí hablaba el Señor a mi corazón, porque esas cosas no suceden por gusto enfrente de nosotros. Nunca pasa algo a los hijos de Dios sin un propósito y sin que Dios tenga aquel propósito por el cual nos está haciendo mirar eso o pasar por eso. Amén. Pero las aflicciones del mundo, las cosas terrenales nos están envolviendo cada vez más y nos están retirando más del propósito de Dios en esta tierra, y no es para eso que nosotros estamos aquí. Por eso el Señor me daba este mensaje para ustedes. Es muy especial este mensaje. Decídanse a hacer cambios en su vida para que la obra de Dios se lleve a cabo a través de cada uno de ustedes. Todos aquí están con un propósito y un trabajo para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Jehová. Y en Efesios vamos a ir a leer, miren, esta otra palabra que el Señor me daba también, que como a veces estamos fuera de la voluntad de Dios, en contienda, en disensiones, hasta en ira unos con otros y envidia. No es ese el propósito de Dios. No, para nada, porque me llevó a la palabra de Deuteronomio 28 y dije yo, Señor, y me fue llevando palabra por palabra, me fue llevando a la palabra, hermanos. Y no es algo que nosotros no sepamos, pero sí son cosas que nosotros definitivamente tenemos que tener en cuenta y por cual el Señor nos habla. Dice, aconteció y acontecerá, que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios exaltará sobre ti, sobre todas las naciones, te exaltará, sobre todas las naciones de la tierra. Mire, hermano, el propósito de Dios por el cual nos pide que seamos obedientes a su palabra. El Señor quiere exaltarnos, el Señor no nos dio poder, no nos dio autoridad por gusto. Porque ni el dinero, la cantidad más grande que pueda tener alguien en el mundo, puede comprar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Aleluya. Yo he visto, hermanos, y quizás ustedes también, gente millonaria sacarla en un carro de la morgue. Y yo veía y dije, Señor, ¿por qué dicen Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré? Si sabemos que no nos vamos desnudos, ¿verdad? Entonces yo trabajando y siempre, como trabajo sola, me la paso platicando con el Señor, oyendo la palabra, o oyendo mensajes, o alabanza, y plática con Él. Entonces me abre el entendimiento, a veces en algo pequeñito, pero el entendimiento no se nos abre, se nos abre en algo grande, y así va Dios trabajando. Él va armando las piezas de rompecabezas como nosotros lo vamos necesitando. Entonces me dice, mira, si alguien no viste a esa persona que llevan ahí, ese se va desnudo, porque ya no pudo hacer nada por él. ¿Y qué dejó? Problemas. Dejó problemas. La mayoría de las personas que dejan bienes y no dejan bien todo estipulado, dejan problemas. Entonces, si esa persona no la vistieron, se fue desnudo, ya no pudo hacer nada, porque un muerto ya no puede hacer nada. Bendito sea Dios por Cristo, porque nosotros tenemos todavía una labor que ir a hacer allá. Aquí estamos de paso y estamos siendo nosotros edificados, estamos siendo enseñados, instruidos, porque vamos a ir a desarrollar todavía una obra más poderosa todavía, porque dice que vamos a juzgar reyes. Entonces imagínense el poder que nosotros tenemos en esta tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahí, hermanos, de ahí me llevaba a Efesios 5:1.
Y ahí está, voy rapidito, hermanos, por el tiempo, hermanos, y quiero dejar toda la palabra que el Señor me daba en secuencia, como debía de traerla, dice. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aleluya. Miren, hermanos, por qué me daba la palabra de Deuteronomios, ¿verdad? Obedecer a Dios, y mire el propósito de Dios, cómo debemos andar nosotros, cómo debemos conducirnos en esta tierra, y el propósito de Dios que tiene para con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Amén, Señor. Y de ahí me llevaba a la palabra a Efesios 5:14. Y dice así: por lo cual, dice, despiértate, tú que duermes, y te levantaré, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aleluya, Padre Santo, bendito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener un despertar, hermanos. Un despertar, pero ya no como lo estamos teniendo. Ahora Dios quiere una nueva etapa en nosotros, y Dios me ha dado el mensaje para esta palabra, para esta iglesia en especial, porque Dios quiere, cada uno de ustedes va a vivir dimensión diferente en el Señor. A cada uno de ustedes los irá llevando el Señor a hacer algo específico por el cual ustedes han sido llamados. Ustedes tienen a alguien muy importante aquí, porque el Señor me hablaba esta palabra para ella, y yo, como les dije, yo no elogio al hombre, es Dios quien hace la obra. Por eso me abrió el entendimiento de las personas que estaban. Mire, a Nehemías lo ayudó el rey. Nehemías tuvo que pasar un proceso. Ana pasó otro proceso. El hijo pródigo pasó otro proceso, pero tuvieron a alguien que estuvo dispuesto a darles la palabra de poder y autoridad para que ellos se desarrollaran ya en una nueva etapa que el Señor quiere asimismo para con ustedes, hermanos. Amén. Así es que, mis hermanos, ¿verdad? Por cuestión del tiempo, ¿verdad? Vamos a dejar aquí esta palabra. Mire, en Hebreos 12:14 es muy importante, si queremos ver la gloria de Dios nosotros. Esta palabra, hermanos, es muy poderosa. Y dice: gloria a Dios, aleluya. seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, he puesto tu palabra, Padre, y una palabra que me has dado, Señor. Decídete a tomar las mejores decisiones correctas para que seamos llenos del poder del Espíritu Santo y seamos partícipes de esta manifestación de gloria que se está dando en este tiempo. Decidamos hacer la diferencia en este mundo, porque en realidad, hermanos, este mundo está corrompido en pecado, hermanos, está lleno de pecado y de maldad, y para que nosotros seamos una iglesia diferente, llena de ese poder maravilloso de Dios, para ir a hacer la diferencia entre muchos. Cristo tomó la decisión, y ahora nosotros tenemos que tomar esa decisión. Hasta el día de hoy, todas esas personas que tomaron esa decisión, hay una historia que seguir aquí y un ejemplo muy grande que seguir. Nosotros la leemos, pero no todo está plasmado aquí, y nosotros lo sabemos, porque solo con pensar los años que Pablo estuvo en un proceso, y nosotros a veces estamos un año, unos meses, y ya no soportamos. Entonces nuestro ejemplo mayor es Cristo, y ahí todos esos personajes que vienen formando parte de la palabra de Dios, para que nosotros vayamos a desarrollar la obra poderosa que Dios nos ha dado. Ahora voy a despedir en una oración, hermanos, ¿verdad? Por favor, rapidito, para dar el tiempo a nuestra pastora. Padre, en el nombre de Cristo, Señor,
He expuesto tu palabra, mi Rey Santo, tal como tú me la has dado, Señor.